Hola, ¿cómo andan? En esta oportunidad les quiero mostrar cortes básicos de otro material súper utilizado para realizar mosaicos, los azulejos. Vienen de muchos colores, lisos, decorados, más artesanales, serigrafiados también vienen, ¿sí? Así que tienen mucho para elegir. El bizcocho cerámico, la base de este material, puede variar. Hay algunos que son más duros, otros que son más blandos. También hay que tener en cuenta que durante los envíos, los traslados, pueden sufrir golpes y los hacen más frágiles. A veces marco, separo y corta por cualquier lado y no es que lo hayamos realizado mal, sino que ya había sufrido un golpe, ¿sí? Y lo que le da el color es la capita de esmalte vítreo, que es donde nosotros vamos a marcar el corte y después separar, ¿sí? A continuación les voy a mostrar diferentes cortes, ¿sí? Con diferentes herramientas, con la de alicatar, la de 2 ruedas, ¿sí? Que generalmente las tenemos si estamos realizando mosaico, ¿sí? Para cortar directamente. Después les voy a mostrar con cortantes de vidrios, que con la ruedita que tiene de vidia marcamos esa capita vítrea y después se puede separar con esta otra herramienta, la pico de pato, que tiene una leve curvita y va a separar por donde nosotros marcamos, y está esta otra, la separadora de azulejos, que también la podemos utilizar. También les voy a mostrar que tiene una ruedita de vidia, podemos marcar con esto y separar con esto. Así que bueno, espero que les sirva, les sea de utilidad, les guste, y también les doy varias opciones para que ustedes elijan según las herramientas que tengan o según la utilidad y la comodidad de cada uno. A continuación se les voy a ir mostrando. Vamos a comenzar con los cortes básicos de azulejos. Tenemos la pinza de alicatar, ¿sí? Que ven tiene un lado recto y uno curvo. El lado curvo va hacia el material. ¿Ven? Me posiciono así y va a cortar en este sentido. Con la otra mano sostengo, ¿sí? Y corto. ¿Ven? Con la de 2 ruedas me voy a posicionar también sobre el material, pero va a cortar en este sentido. Sostengo con la otra mano y corto. Ahora, si quiero prolijar los bordes, ven que quedó muy serruchito, lo puedo prolijar. Por ejemplo, con la de alicatar me posiciono de frente y hago pequeños pellizquitos y prolijo, ¿sí? De a poquito para no sacar de más. Quiero enderezar esto también. ¿Ven? Y puedo ir prolijando. Con la de 2 ruedas posiciono paralelo al borde y con pellizquitos chiquitos hago un poquito de fuerza hacia adentro, pero voy paralelo y también puedo ir prolijando. En algunas partes me tengo que meter más, en otras menos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera prolijar esto, me meto un poco más y después voy al detalle. ¿Ven? Y puedo ir prolijando. Ahora, si yo quiero redondear bordes, por ejemplo, estos triángulos o especie de triángulos, los quiero redondear, puedo cortar las esquinas, ¿sí? Y después empezar a redondear. Ven, con la de alicatar me posiciono de frente y voy cortando, redondeando. A veces hago pellizquitos más grandes si quiero sacar más y pellizquitos más chiquitos para prolijar el esmalte. Y puedo hacer un petalito, por ejemplo, ¿sí? Con la de 2 ruedas es lo mismo también, pero ven que me posiciono distinto y corto las esquinas y voy a redondear.
Con una mano sostengo firme y con la otra redondeo. No se preocupen tanto por el bizcocho, salvo que me moleste con la pieza que sigue, pero sí por el esmalte, que quede bien prolijo. Y tenemos, por ejemplo, petalitos para una flor. Todos los restos juntarlos con una pinceleta, una palita.
quiero mostrar cómo hacer cortes de azulejos con los cortantes de vidrio, que tienen estos tipo lápiz, estos anatómicos. Hay varios modelos y varias calidades también. Como les decía, tienen una ruedita de vidia en la punta que es para marcar el azulejo, marcar el esmalte vitrio y después separarlo con alguna otra herramienta. Ambos modelos tienen un tanquecito para colocar el lubricante. A mí sinceramente me queda más cómodo, más práctico colocar un pedacito de esponja en un frasquito e ir recargando cada tanto el lubricante cuando lo voy a utilizar. Estos lubricantes se venden en las casas que venden insumos para mosaicos. Si no, también pueden llegar a utilizar los aceites multiuso, los que son para las máquinas de coser o para máquinas. Yo siento que el utilizar el lubricante ayuda a que deslice mejor el corte, deslice mejor la ruedita. Pero eso es ya a gusto. Mojo un poquito la ruedita. Este tipo de cortante lo puedo agarrar tipo lápiz, ¿sí? O yo me acostumbré a agarrarlo así, ¿sí? Y hago fuerza hacia abajo. Tampoco es que tengo que hacer demasiada fuerza, pero suficiente para que se marque el corte. Como verán, tiene un jueguito que cuando yo presiono hacia abajo sobre el azulejo, tiene ese topecito y ahí empiezo a deslizar. Entonces me voy a colocar perpendicular al azulejo, bien vertical, ¿sí? No, ni para adelante ni para atrás, vertical. No hace falta que empiece del borde, o sea, unos milímetros adentro, y tampoco hace falta que termine también al borde, sino que unos milímetros adentro. Y no tengo que dejar que la herramienta se caiga. Muchas veces me ayudo colocando un dedo, ¿sí? Tanto en este extremo como en el otro, para que no se caiga. Presiono hacia abajo, bien perpendicular, y van a ver el ruidito característico. Y ven, coloco el pulgar y no se cae la herramienta. Este otro lo abrazo así con la mano y es más cómodo ir hacia adelante. Eso váyanlo probando según el modelo que tengan. Entonces, lo mismo, no hace falta que empiece del borde y sí, perpendicular la ruedita y voy, pero hacia adelante. Y que no se caiga, ¿sí? Y voy a dividir con la pico de pato. Tiene una pequeña curvita y tiene un tornillo. Entonces el tornillo va hacia arriba y vamos a ingresar la pinza. No hace falta que vaya hacia el tope, ¿no? Me voy a colocar con la pinza, tornillo hacia arriba y en dirección al corte que marqué. Con la otra mano sostengo, ¿sí? Y voy a separar. ¿Ven? A una leve presión y separo. Y ven que yo arranco por el corte del medio. Siempre voy a ir del centro hacia afuera cuando quiero dividir, ¿sí? Entonces, hago lo mismo. Y divido, ¿sí? Eso con estas herramientas. También les quería mostrar esta opción de esta pinza, que a veces se consigue más fácil. Tiene también ruedita de vidia y también esta parte para separar el corte, ¿sí? Entonces también lo voy a mojar un poquito y voy a ir hacia adelante, ¿sí? Con la ruedita, que no caiga tampoco, no hace falta. Y ven que tiene esta curvita así. Esta parte la voy a apoyar abajo del corte y en dirección, ¿sí? ¿Ven? Entonces con la otra mano sostengo en dirección del corte, ¿sí? Y separo. También podemos hacer curvas. En principio les recomendaría que no las hagan muy pronunciadas. Y también me voy a colocar en sentido del corte y ven, hago líneas más curvas. Les muestro también con el lápiz. Y separo. Vamos ahora con la separadora de azulejos.
separo. Pasó esto porque tenía un golpecito ya el azulejo, ¿sí? Por eso se separó por ahí. Pero ven que también se pueden hacer con esta herramienta. Ahora les quiero mostrar, por ejemplo, para hacer pétalos. Utilizando uno de los cortes que hicimos, y vamos a cortar en diagonales. Voy a marcar primero todos los cortes. Recuerden de no dejar caer la herramienta. Y voy a separar, como les decía, del centro hacia afuera. Y coloco la pico de pato y separo. Y ahora, con la de alicatar, vamos a redondear. Como les mostré anteriormente. Entonces, ahí tenemos los petalitos con un centro. Los podemos también trabajar un poquito más, hacer alguna curvita más, ya que estuvimos practicando con las dos herramientas, de a poquitito, y hago otro tipo de formato de pétalo. Vayan probando. Podría llegar a hacerlo así, más tipo corazón, ¿sí? Siempre con cuidado, ¿sí? Los cortes que voy hacia adentro. Ahora les quiero mostrar otro tipo de corte para hacer una hoja, por ejemplo. Voy a seguir la línea. Este fibrón es medio grueso, pero bueno, es el que tenía para que se vea. Entonces, ahora para separar, van a ver, yo me coloco en el sentido de la línea, pero el corte va a seguir por allá, no importa, porque después voy a terminar de separar. Separo una parte y después separo la otra. Y después termino de emprolijar, ya que al ser tan pronunciada la curva, es difícil, a veces sale, pero es difícil que la separe de una vez. Entonces va a intentar seguir, ¿sí? De largo, entonces me coloco sobre la línea, sostengo, separo. Si está duro el corte, me voy del otro lado, sí, ahí va. Y después termino de emprolijar, que el que esté marcado ya con el cortante de vidrio me va a ayudar, ¿sí? A que cuando yo corto separo eso último, ¿sí? Voy de a poquito, pero ya es más fácil porque está marcado el esmalte, ¿sí? Entonces va a separar por donde tengo marcado, ¿sí? Puedo hacer este movimiento más palanca, ¿sí? ¿Ven? Y ya sale el corte más fácil, ¿ven? Por donde marqué. Ahora le voy a quitar el fibrón. Y ahora voy a hacer un corte acá en el centro y después voy a hacer unos cortes en este sentido, ¿sí? Y los vamos a separar para que vayan viendo diferentes tipos de corte.
Y ahí tengo esta hojita. Entonces vieron que separé primero el del centro y después separé los chiquitos.